vamos a empezar con la presentación de Google Vault. Vale, lo que vamos a ver hoy es específicamente la aplicación de Google Vault. Vamos a ver un poco acerca de la terminología y de conceptos básicos que tenemos que tener claros de Vault. Vamos a ver un poco la parte específica o qué se puede hacer con Vault sobre Drive. Hablaremos un poco de qué son las retenciones y qué son los asuntos, búsquedas y demás. Y por último haremos una explicación de las herramientas de Vault, cómo se manejan y una demo para que lo podáis hacer todos en vuestras propias consolas de G Suite. Vale, lo primero es saber qué es Vault. Vault es una herramienta de e-discovery, es decir, es una herramienta que se encarga de recopilar, preparar, revisar todo, absolutamente todo el contenido que tengamos en Google. Todo el contenido del que sea capaz. Ahora lo veremos más adelante. Para ello, establecemos unos periodos de retención, ¿vale? Como pone aquí la definición, es el tiempo que se debe mantener los registros para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios o internos. En educación, nosotros siempre recomendamos que el periodo de retención sea ilimitado. Es decir, mientras la cuenta del usuario exista, esa información va a estar en Vault, aunque el usuario la haya eliminado, ¿vale? Ya lo veremos más adelante. Los asuntos dentro de Vault son simplemente un título. Es como un contenedor de ese grupo de consulta o consultas que vamos a hacer, esas auditorías o esas exportaciones que veremos. La parte de retención legal básicamente es lo mismo que el periodo de retención, pero aquí hablan de una parte de litigio. Si nosotros hemos tenido algún tipo de litigio, nos pueden obligar a que retengamos esa información durante un periodo de tiempo. Vuelvo a repetir, si nosotros hemos determinado que el periodo de tiempo es ilimitado, no hace falta ampliarlo. Y, evidentemente, como toda herramienta que realiza una auditoría, hay que tener un auditor del auditor, o por lo menos la posibilidad. Entonces, tenemos un reporte de auditoría que nos da un informe detallado de qué usuario ha hecho qué cosa en Vault o a qué información ha accedido. ¿Vale? La función y características, pues, es la retención, podemos definirla. La preservación, podemos crear reglas específicas sobre usuarios dentro de una consulta. Podemos realizar búsquedas por palabras. Podemos organizar y compartir, como es política de Google, esos asuntos que buscamos con otra persona que evidentemente tenga acceso. Y podemos exportar en diversos formatos de archivos, diversa información que luego veremos en la parte de demo. La arquitectura de Vault está construida sobre G Suite, evidentemente. No ocupa más espacio. No es un espacio extra. No es que nos hagan una copia de seguridad. Eso es muy importante. Aunque hay mucha gente que lo utiliza como herramienta de copia de seguridad, Vault es una herramienta de auditoría de contenido. No es una herramienta de copia de seguridad. No tiene ningún botón en el que veamos un documento que hemos borrado y le podamos decir, recupérame el documento. De una forma manual podríamos volver a crear el documento, pero no tenemos esa funcionalidad de recuperar una copia de seguridad. ¿Vale? Soporta, la interfaz está en 28 idiomas y soporta contenido en más de 50 idiomas. Toda la permisología de Vault está basada en roles a través de la consola de administración de G Suite. También lo veremos en la parte de demo. Requiere una cuenta de usuario activa o suspendida. Me vuelvo a repetir. Si se elimina una cuenta, la información de ese usuario ya no está en Vault. Queda eliminada de forma inmediata. Para empezar en Vault, bueno, pues hay que asignarle las licencias. En educación no es necesario porque viene gratuito con la consola de G Suite para educación. Hay que habilitar el servicio de Vault. Habilitar el servicio de Vault, que es una duda que mucha gente la pregunta. Habilitar el servicio de Vault no quiere decir que los alumnos tengan acceso o puedan ellos realizar consultas. Es simplemente que Vault está recopilando información. Si accedéis con un usuario que no tenga privilegios de administración, veréis que no podéis hacer ningún tipo de consulta en Vault. ¿Vale? No vais a poder ver la información de otro usuario, no vais a poder ver los chats o los correos electrónicos.
¿vale? Es importante que el servicio de Vault esté activo en mi recomendación, absolutamente todas las unidades organizativas. Tenemos que otorgar, si así lo deseamos, privilegios para administradores. Podemos tener un usuario administrador, que puede ser el director del colegio, el TIC. Bueno, el TIC tendrá probablemente funciones de superadministrador en la consola y por defecto ya tienen los valores de Vault, pero si necesitamos podemos crear un administrador específico exclusivamente de Vault, donde no le damos acceso a la consola de administración, pero sí a toda la parte de Vault, ¿vale? Y por último, muy importante, definir las políticas de retención en Vault para que se retenga durante el tiempo deseado. Me vuelvo a repetir y lo repetiré hasta la saciedad. En educación, mi recomendación es que ese tiempo sea indefinido. Vale, ¿qué servicios soporta Vault? Vault soporta Gmail, soporta Chat, Hangouts, Chat, Drive, soporta grupos, soporta AppScript y soporta Hangouts. ¿De acuerdo? Características específicas para Drive. Acepta el contenido de Drive y de Team Drive de las unidades de equipo. Permite hacer retenciones específicas por unidad organizativa, por todas las unidades o por una unidad concreta. No podemos automatizar una retención basada en una consulta. Es decir, yo no puedo hacer una consulta con la palabra hola y que automáticamente eso me genere una retención. No es posible. Podemos crear reglas de preservación y podemos hacer búsquedas y exportaciones en función de cuentas de usuario, unidades organizativas o unidades de equipo, ¿vale? Vamos también a poder hacer una vista previa y exportar todos esos documentos de Google, como estaban en una fecha específica, ¿vale? Y vamos a poder trabajar con versiones. Lo primero que tenemos que hacer, como he dicho, es la retención dentro de Vault. Vault utiliza dos tipos de retenciones. Las retenciones predeterminadas, que tienen este aspecto que veis aquí. Las capturas son en inglés, aunque luego la consola que os mostraré está en castellano. ¿Vale? Las reglas predeterminadas son, pues, como su nombre indica, las reglas por defecto sobre cada uno de los servicios de G Suite. Si nosotros las tenemos ilimitadas, probablemente no tenga mucho sentido crear una regla personalizada para una unidad en concreto, ya que estamos reteniendo absolutamente todo durante un tiempo ilimitado. Si tuviéramos una regla, por ejemplo, para los profesores, voy a conservar la información de los profesores durante un año, pero la de los alumnos la quiero confirmar de forma ilimitada. Bueno, pues entonces tendríamos que crear reglas personalizadas que ya nos permiten un ajuste mayor. Voy a tratar de explicar cómo funcionan las retenciones. Hemos preparado 3 escenarios. Al principio es un poco complejo, aunque voy a intentar que todo el mundo lo entienda. Por cierto, sé que mis compañeros seguro lo están poniendo, pero si alguien tiene cualquier duda, puede en el chat, poniendo pregunta, hacer cualquier tipo de pregunta que intentaremos responder a prácticamente todas o a todas las que nos dé tiempo al final de la sesión. Vale, este primer escenario. El usuario no realiza ninguna acción sobre el mensaje en la bandeja de entrada. Es decir, tiene un mensaje, ese mensaje lo ha eliminado, pero nunca vacía la papelera. Lo que tenemos configurado es una retención que única y exclusivamente dura 60 días y la papelera no se vacía en ningún momento. Es decir, según nos muestra este esquema, es visible en el buzón hasta 60 días. Después de 60 días la retención expira, por lo tanto, Google Vault no está forzando a que ese archivo desaparezca. Pero como el usuario no lo ha eliminado de la papelera, durante 30 días más está ese archivo en la papelera o ese correo en la papelera. Pasado esos 30 días, sería purgado de Google. ¿Vale? Como nos muestra aquí, el resultado es que el mensaje está retenido en la bandeja de entrada y en Vault durante 60 días hasta que expire el periodo de retención, pero tenemos 30 días más adicionales después de que expire el periodo de retención hasta que la papelera se vacíe por defecto. Segundo escenario. El usuario vacía la papelera antes de 30 días después de su vencimiento, del vencimiento de la retención. ¿Qué es lo que estamos suponiendo aquí? Tenemos 60 días de retención y en el día 20
el usuario vacía la papelera. ¿Qué es lo que ocurre? El archivo lo tenemos retenido hasta lo máximo que dura la retención de Google Vault. ¿Vale? 60 días. Aunque el usuario lo ha eliminado de la papelera, mientras ese dato, esa información esté retenida, es descubierto en Vault. ¿Vale? Espero que se entienda. Creo que es sencillo. Si no, por favor, volvéis a hacer las preguntas y estaré encantado de contestarlas. El tercer escenario. El usuario elimina el mensaje menos de 30 días antes del vencimiento de la retención. Lo elimina de la papelera del correo electrónico. Estamos, en este caso, haciendo un ejemplo con correo electrónico. ¿Vale? Tenemos 60 días de retención y el usuario elimina o vacía la papelera el día 50. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Como hay 60 días y Vault tiene 10 días más que lo tiene que conservar, ese dato se va a mantener un total de 30 días desde que se ha eliminado de la papelera. Porque la retención obliga a mantenerlo en el momento de la eliminación. Por lo tanto, se aplicaría la regla de los 30 días que dura la papelera del correo electrónico. Creo que se puede entender. Si no, repito, podéis plantearme dudas al final de la sesión. Vamos a ver más cositas. ¿Qué es una búsqueda? Una búsqueda es lo que nosotros hacemos en Vault para traer esa información, para realizar esa auditoría de contenido. Tenemos diferentes tipos de fuentes, como pueden ser Gmail, Chat, Hangouts, Drive. Tenemos diferentes opciones de salidas de ese resultado. Puede salir en texto, podemos descargarnos un CSV, podemos descargarnos diferentes tipos de documentos. Tenemos un editor de texto en forma libre. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, cuando hacemos una búsqueda, aquí en el apartado que veis en la captura de pantalla de Terms, ¿vale? Podemos incluir cualquier palabra, cualquier frase o cualquier grupo de palabras, ¿vale? Y admite operadores de Gmail y consultas booleanas. Eso ya para una segunda sesión podríamos hacer algún tipo de muestra de ese tipo de búsquedas. A tener en cuenta, Vault solo captura los archivos adjuntos que son compatibles. Es decir, cualquier archivo de texto propio de Google, presentaciones, documentos, hojas de cálculo, etcétera, y archivos como PDF, XLS, Doc o TXT. Son indexados para la búsqueda. Ni el audio, ni el vídeo, ni las imágenes se pueden procesar en Vault, porque la búsqueda que nosotros hacemos es una búsqueda de texto. ¿Vale? Esto me lo han preguntado también muchas veces, si Google es capaz de ver si en un vídeo se ha dicho una palabra o si no se ha dicho. De momento no, yo creo que llegará, porque creo que conocéis que ya en Meet está la opción de los subtítulos, aunque ahora mismo solo funciona en inglés, y creo que dentro de poco podremos tener una transcripción de todas las conversaciones que se tengan en Meet. Vale. Como he dicho, los asuntos es simplemente un contenedor, ¿vale? Un título y una descripción que le ponemos a toda esta búsqueda, a toda esta auditoría que nosotros queremos hacer. Puede incluir, pues, la consulta que buscamos, una lista de usuarios, cuentas que pueden tener acceso al asunto, con quién lo hemos compartido, un conjunto de exportación o una pista de auditoría. Que dentro de cada asunto, aunque tenemos una auditoría común, dentro de cada asunto también podemos realizar una auditoría. Aquí os he dejado, los que estáis viendo la presentación en la ventana separada de Meet, podéis acceder a los enlaces. Tenéis ahí la ayuda de Google de cómo se crean los asuntos y cómo se delegan los asuntos, aunque lo vamos a ver en la demo posterior, pero quería dejaros los enlaces. ¿Vale? Las retenciones personalizadas que podemos crear dentro de un asunto pueden suspender la eliminación de los datos del usuario indefinidamente, siempre que no lo hayamos hecho ya. ¿Vale? Podemos acceder a los datos de ese asunto, ¿vale? Mediante una búsqueda. Y las reglas de retención solo se aplicarían, no se aplicarían, perdón, a los usuarios en espera de litigio, a los usuarios que hemos puesto ya como en una especie de cuarentena, por así decirlo, porque tenemos algún asunto pendiente con ellos. ¿Vale? Vamos a ver cómo accedemos a esta información, cómo la podemos auditar y cómo la podemos... Vale.
¿Todo el mundo me escucha bien? Que veo que alguien ha comentado que perdía mi audio. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Yo bien? Vale, continúo. Felipe, no hay ningún problema con tu audio. Perfecto. Muchas gracias, Santi. Gracias a todos. Ya no hace falta que sigáis respondiendo, que creo que estáis respondiendo absolutamente todo. Muchas gracias a todo el mundo. Vale. ¿Qué privilegios tenemos de acceso a Vault? Podemos gestionar asuntos, es decir, crear, compartir, eliminar o restaurar esos asuntos. Podemos gestionar las retenciones, establecer esas políticas de las que hablaba al principio, gestionar búsquedas, gestionar exportaciones. Todo esto, que no voy a leer la presentación, son permisos que podéis otorgar o no a un administrador específico, ¿vale? Vuelvo a repetir, no es necesario que ese administrador tenga acceso a la consola de administración de G Suite, que yo sé que muchos administradores probablemente quieran dar acceso a alguien del colegio que pueda tener acceso a Vault o que tenga autoridad para gestionar Vault, pero no quieren que tenga acceso a la consola de administración por falta de conocimiento o cualquier tipo de situación. ¿Cómo podemos exportar los datos? Los datos, en cuanto a correo electrónico, podríamos exportarlos como un PST o como un MBOX, 1 GB y 10 GB respectivamente. Podríamos hacer un archivo CSV, podríamos tener un archivo metadata, los archivos de metadatos nos dan básicamente la información del usuario, ¿vale? La información del usuario, perdón, de ese documento, ¿vale? Los usuarios que tienen acceso, el propietario, cuándo se han creado y demás. Archivos de excepciones y un archivo muy importante en caso de llegar a tener que asistir a un litigio es el archivo de suma de verificación, que lo que hace es verificar que esa información que vosotros presentáis no sea modificada, ¿vale? Es importante tener en cuenta que se pueden ejecutar para cualquier cuenta y no se requiere retención para ello. Yo puedo ejecutar una información para una cuenta, aunque esa cuenta en concreto no la tenga retenida, ¿vale? Las exportaciones se ejecutan como una tarea en segundo plano. Es decir, yo puedo lanzar una exportación, que es lo que estáis viendo en la imagen de pantalla, y puedo cerrar Vault y acceder a ella cuando haya terminado. ¿Qué registro de auditoría tenemos? Como decía, es muy importante y muy peligroso el que esté pensando en, ay, con esto voy a poder ver los correos electrónicos de mi jefe, que se lo piense porque podría tener un problema si su jefe solicita una auditoría, porque podría ver quién ha hecho una búsqueda, quién ha hecho una exportación, quién ha visto un documento, quién ha creado asuntos o qué se ha hecho con los asuntos, las consultas que se han guardado y todas las operaciones que se hayan hecho en función de las políticas de retención. Es muy importante tener en cuenta que esta es una herramienta 100% invasiva. Accedemos a los documentos y correos electrónicos de los usuarios, podemos leerlos por completo y que se tiene que utilizar con cordura. Yo suelo recomendar, cuando hacemos la formación de administrador, que hablamos de Vault, suelo recomendar siempre tener en cuenta 3 cosas o 3 factores. ¿Cuándo se ejecuta Vault? ¿Quién ejecuta Vault? ¿Y quién ordena que se ejecute Vault? Es decir, ¿en qué caso ejecutamos Vault? Pues en un caso de detectar un acoso escolar. En caso de detectar una mala praxis por parte de un empleado o de un alumno. ¿Quién ejecuta esa consulta? Pues tiene que ser un administrador con acceso a Vault o un superadministrador de la consola de G Suite. ¿Y quién ordena o quién tiene potestad para decirle a ese administrador que realice la consulta? Pues tendrá que ser el máximo responsable de la institución, ya sea colegio, ya sea empresa. El director, el dueño, el presidente o como se le quiera llamar. Pero es importante que esto no se utilice como una herramienta para ver qué están haciendo los demás. No es su sentido y, como digo, se puede en cualquier momento auditar al auditor. Vale, pues esto era lo que os quería comentar. Es un poquito de teoría de Vault, me ha llevado apenas unos 20 minutos y voy a enseñaros qué se puede hacer con Vault. Lo primero que quiero enseñaros es
la parte de las funciones de administrador. ¿Vale? Por defecto, Google no trae ninguna función específica para Vault. Nos trae la de superadmin, centro de ayuda, grupos, servicios, usuarios y móvil. Pero yo he creado un rol, desde aquí podéis crear cualquier tipo de rol, un rol de Vault, específico de Vault. Y aquí puedo ver qué privilegios le he otorgado a ese usuario o a ese tipo de administrador. Única y exclusivamente, como veis, le he dado acceso a los servicios de Google Vault. Puede administrar asuntos retenidos, búsquedas, etcétera, etcétera. Yo podría dar o no acceso a cada uno de estos servicios, crear administradores separados y dar acceso a los usuarios. El cómo lo voy a mostrar, que es bastante sencillito. Puedo crear un rol. Vamos a ponerle Vault 2. No voy a añadir en este caso ninguna descripción. Y aquí puedo buscar por privilegios. En este caso nos centramos en la parte de Vault. Vault está dentro de los servicios de Google. Y aquí tenemos el acceso que puedo marcar o no a cada una de las herramientas de estas, a cada una de las herramientas de Vault, ¿vale? Importante, si vais a utilizar un usuario para darle acceso a la API, para que realice a través de un desarrollo vuestro, un desarrollo que hayáis contratado, también damos permisología sobre la API, ¿vale? También aquí, de la misma forma, podríamos poner Vault y desde API parece, no soy experto en API, pero parece que no hay API de Vault. Me resulta extraño, pero no, parece que no. ¿De acuerdo? Esta es la forma de crear Vault. Vale, ¿cómo entramos a Vault? Simplemente desde la ventana, desde los 9 puntitos, todos los usuarios tienen esta caja fuerte, que es el icono de Vault. Pulsamos sobre ella y nos lleva a la ventana de Vault. ¿Vale? Yo tengo aquí, lo primero que se ven es las reglas de conservación. Estas son las reglas por defecto. Yo aquí las he editado y tienen conservación de mensajes indefinidamente, de archivos, de mensajes de grupos, mensajes de chat y mensajes de Meet de forma indefinida. Cualquiera de estas reglas tiene un formato muy similar. La podemos activar o desactivar, indicar una duración indefinida o indicar una duración en días. ¿Vale? Vuelvo a repetirme, mi recomendación para educación es que mientras el usuario exista, se mantenga esa regla. ¿Vale? Lo mismo es en todas estas reglas que tenemos aquí, que son las reglas predeterminadas. Luego podríamos crear reglas personalizadas de retención. Simplemente nos tendríamos que ir a crear regla, tendríamos que elegir uno de estos servicios. Por ejemplo, voy a elegir correo. Yo puedo decir que se conserve, pues, solo el correo de la unidad organizativa de alumnos, en qué condiciones, de qué fecha de envío a qué fecha de envío, qué términos voy a buscar, ¿vale? Aquí sí puedo buscar estos términos, excluir si son borradores y durante cuánto tiempo se conservan esos mensajes. Si, por ejemplo, lo que voy a crear es una regla sobre Drive, aquí, como veis, no me permite establecer tiempo, como hemos dicho antes. Podría aplicarlo sobre unidades organizativas, sobre todas las unidades, o sobre una unidad compartida específica. Esto se refiere a Team Drive. Yo aquí, si marco unidades compartidas todas o específicas, podría buscar aquí los usuarios que son miembros de esa unidad y crear, como digo, reglas de conservación indefinidas o durante X días. Eso en cuanto a la conservación. Os recomendaría absolutamente a todos que después de esta sesión entrarais a Vault y revisarais que lo tenéis indefinido o como es vuestro deseo tenerlo en Vault. Dicho esto, lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a la parte de asuntos y aquí ya empezamos a trabajar con Vault. Yo tengo aquí un asunto que ahora os mostraré, ¿vale? Que se llama idiota. Primero voy a enseñaros cómo se crea un asunto y luego profundizamos. Para crear, como os digo, simplemente tenemos que ponerle un título. Si quiero ponerle una descripción que me ayude luego a encontrar ese asunto, perfecto. Si no, no es necesario. Creamos este asunto y dentro del asunto ya podemos realizar retenciones, crear un bloqueo específico, ponemos un nombre, elegimos sobre qué tipo de fichero o servicio queremos realizar esa retención y la podríamos dejar hecha. Podemos crear una búsqueda
yo en la búsqueda puedo elegir lo mismo, el servicio, puedo buscar todas las cuentas concretas, unidades organizativas, ¿vale? En Drive, exactamente igual. En chat, exactamente igual, incluso salas de chat, ¿vale? Podría aquí poner cuentas concretas, ya que estoy aquí con cuentas concretas, o podría irme directamente a hacerlo por unidades organizativas y seleccionar, si es mi deseo, la parte de alumnos para la búsqueda. Puedo seleccionar una fecha de envío cuando yo quiera, ¿vale? Puedo irme aquí hasta el día de hoy y aquí podría incluir todas las palabras sobre las que quiero que se realice esa búsqueda. Hola, adiós, adiós, lo que yo quiera y realizaría esa búsqueda. Puedo restablecerla o duplicar el formulario. Lo ideal es hacer esa búsqueda. ¿Qué ocurre cuando hacemos esta búsqueda? Bueno, como alguna, dependiendo de la información que contenga, pueden tardar un poquito, unos instantes, no más, me voy a ir al asunto que, como os he dicho previamente, tenía creado. Este asunto que se llama idiota. De este asunto ya tengo dos retenciones. En esta, lo que creo es una idiota correo cuando aparezca la palabra idiota o la palabra idiota en Drive, ¿vale? Tengo búsquedas, ¿vale? No la he guardado, creo, así que la voy a hacer. Esto está evidentemente preparado, ¿vale? Y sabemos los resultados que van a salir, que los hemos hecho Santi y yo esta mañana. Si yo pongo aquí idiota y le doy a la búsqueda, no tengo por qué incluir ningún tipo de fecha, no es obligatorio. Quiero que me haga toda la búsqueda. Como apenas hay documentación en esta consola, que es una consola de demo, yo he encontrado que la palabra idiota está en un documento que se llama ejercicio de matemáticas. Uy, ¿cómo es que en el ejercicio de matemáticas, que es un documento de Google Drive, tengo la palabra idiota? Pues puedo pinchar y ver el documento. Dice, este profe nuevo es un idiota. Anda que no manda deberes, puf, y que lo digas. Parece que es un chat que han mantenido como dos alumnos dentro del documento. Yo voy a copiar todos los exámenes. Bueno, es una forma, esto es a modo de chiste, prácticamente los hemos estado Santi y yo creando simplemente para incluir. Si tuviéramos más documentos de cualquier usuario de la unidad organizativa, nos aparecerían aquí más búsquedas. Yo puedo realizar otra búsqueda y en vez, en este caso, idiota, voy a poner, creo que tonto, si no me falla la memoria, justo, era otra. Gracias, Santi. Vale, ejercicios de física. Bueno, claro, yo sé lo que estoy buscando, pero los profesores podrían. Y esto es, pues, otra especie de chat, ¿vale? Que hemos creado Santi y yo, que como veis, aquí aparece la palabra tontos y la podríamos hacer. ¿Qué ocurre? Vale, dices, bueno, los documentos es fácil, ¿puedes buscar otro tipo de cosas? Sí, yo puedo buscar en conversaciones de chat. Y lo voy a buscar por unidades organizativas también, y en este caso en los alumnos, porque son unos alumnos relativamente traviesos. Y voy a hacer lo mismo. Voy a buscar la palabra idiota. Le doy a la búsqueda y veo que aquí me dice un fragmento de una conversación que el propietario o el que ha iniciado la conversación es A1, un alumno ficticio, y A2, son unos alumnos. Y aquí, si yo pincho, tengo acceso a toda la conversación indicándome qué ha dicho cada uno de los usuarios. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vas con la tarea? ¿Qué pasa, Tron? Y en alguna parte de esta conversación ficticia de alumnos, vuelvo a repetir, tiene que aparecer la palabra idiota. Y aquí la tenemos, ¿vale? Yo, como podéis ver, tengo acceso a toda la información. ¿Qué ocurre? Aquí, fíjate, los alumnos están hablando de algún tema de deberes. Mira, le cambio un signo a alguno, no se entera del todo. Yo creo que no lo pongas todo igual. Bueno, pues parece que le ha pasado una captura de pantalla con los deberes. Yo puedo, esa captura de pantalla, descargármela y ver esa imagen que los alumnos o ese documento o eso que los alumnos se han descargado. Y en este caso, pues lo que se han descargado es un problema de física para pasarse los deberes. ¿Vale? Creo que es muy interesante y tiene mucho poder todo lo que podemos hacer con Bolt. ¿Qué más podemos hacer? Podemos crear exportaciones. Las exportaciones se llevan algo más tiempo. Yo he dejado una aquí hecha. La consulta que he hecho es en tipo Drive. El modo ha sido todos los datos y he incluido todas las unidades organizativas. Sobre la zona horaria, ninguna. Y he buscado, como viene siendo habitual, el término idiota en la unidad organizativa alumnos.
Esto me genera 4 archivos, ¿vale? Este es un CSV. No los voy a abrir porque no dan excesivamente información a excepción de uno, ¿vale? Este es un CSV donde me indica el ID del documento con el cual lo podría buscar o realizar búsquedas sobre Drive. Estos son los metadatos. Para cualquier persona que no entienda XML, no le va a aportar absolutamente nada. Esto sí es cierto que sería importante de cara a si tenemos que presentar, ojalá nunca nadie llegue el caso, a un juzgado cierta información porque el juez no nos la haya pedido. Aquí tenemos todos los archivos necesarios, incluido el que comentaba antes de la suma de comprobación del archivo. El que me he dejado el zip, que es el único que voy a descargar, simplemente para que lo veáis, lo que hace es ese documento me lo descarga en formato doc, ¿vale? En formato Microsoft. Sé que es Google, pero lo descarga en formato Microsoft. Y me descarga el documento. Este documento sí es editable. Y alguien me podría decir, oye, pues con esto puedo recuperar una copia de seguridad. Sí, pero vuelvo a decir que no es lo ideal, ¿vale? Y aquí tengo todo el documento y este es perfectamente editable para mí, ¿vale? Dentro de la información veo los alumnos implicados y veo absolutamente todo. Como decía, seguimos dentro del asunto idiota, ¿vale? Y tengo auditoría. Yo aquí puedo decir, oye, soy el director, quiero ver qué es lo que han hecho aquí. Bueno, pues quiero ver qué han hecho desde el día 19 hasta el día 21 de hoy. Y quiero ver, lo quiero ver todo. Lo quiero ver todo. Y usuarios, no voy a seleccionar ningún usuario. Voy a ver todo lo que ve. Esto me descarga un log de auditoría donde me dice el día, la hora, la acción que ha realizado y qué usuario lo ha hecho, ¿vale? Además, me da términos más, digamos, informáticos, aunque se podría trabajar con ellos, y un nombre que le aporta a la consulta o a la exportación en este caso, o a todo lo que haya hecho el usuario, ¿vale? Tenemos toda la información y lo más importante, el quién. ¿Quién ha hecho qué acción? ¿Vale? Esto es dentro del asunto. Dentro de Vault también tenemos la parte de informes donde nosotros podríamos realizar exactamente la misma auditoría, pero de cualquier asunto de Vault. No solo de ese idiota, me voy a aburrir hoy de decirlo, de ese asunto que hemos creado. ¿Vale? Es importante. Dentro del asunto hacemos una búsqueda de auditoría solo sobre ese asunto, pero en el informe de exterior, en el informe de fuera, crearíamos una auditoría de absolutamente todo lo que se ha hecho. Podemos ver los informes de bloqueo, si tenemos algún bloqueo creado, si tenemos un bloqueo para usuarios específicos. Yo por aquí, por ejemplo, tengo un bloqueo específico que he creado dentro de ese asunto. He creado uno para el correo, otro para Drive y solo se lo he creado a un usuario, que en este caso es admin9, que es el usuario administrador que estoy utilizando para el ejemplo. ¿Vale? Pues más o menos creo que esto era todo lo que os quería mostrar. Ya dije que Vault daba para poco más de media hora. Pero no sé, Santi, ¿tenemos preguntas? Sí, alguna pregunta tenemos. A ver, es cierto que este punto es un tanto peculiar, la parte de Vault, ¿vale? Tenemos varias y mira, te comento. Pregunta Jorge Cúas que le gustaría conocer casos reales en los que debemos consultar esta herramienta. Vale. Casos reales para consultar esta herramienta, yo te diría que tienen que ser casos extremos. Casos extremos. Los casos reales en los que yo he participado o en los que yo, por petición de un colegio, por petición de una empresa, son, como he dicho antes, casos de acoso escolar, casos de vejaciones o casos de mala praxis. Recuerdo un caso de una empresa donde el empleado demandó a la empresa porque no se le había comunicado el despido. La empresa llegó a los tribunales, por desgracia. La empresa presentó los informes de Vault, que, por cierto, hay jurisprudencia ya de que se aceptan en los juzgados. Eso algún abogado probablemente nos pueda dar más datos que yo. No sé nada de derecho.
Pero se presentaron todos los informes donde se demostraba que sí se le había comunicado en forma y fecha el despido y fueron válidos. Como digo, para contestarte, Jorge, para mí son casos muy extremos. Es más, yo sé de algunos centros que única y exclusivamente lo hacen bajo petición de un juez. Pero para que no quede ninguna duda, las cuentas de G Suite para Educación pertenecen al colegio y son cuentas corporativas, como si fuesen de una empresa. Son propiedad de la empresa, son propiedad del colegio. Un colegio, cuando quiera, puede analizar esas cuentas. No está de más que a los usuarios, o en este caso a los papás, se les comunique que es algo que se puede hacer y, como decía, en qué casos se hace. Yo, que he estado en unas cuantas reuniones de padres, he visto que les ha transmitido mucha tranquilidad saber que no es que tengan algo con lo que acceden a Internet, con lo que trabajan, pero nadie los pueda vigilar o nadie pueda ver lo que se hacen. También es bueno que lo sepan los alumnos para que, bueno, no hagan el tonto con las herramientas que les proporciona el colegio. Luego tenemos un par de ellas que, si me permites, Felipe, que preguntan Bego Carramolino. Carramolino, discúlpame, Bego, por si no he pronunciado bien tu apellido, viene en relación a lo que has estado comentando tú, porque pregunta que, pero incluso aunque haya una mala praxis docente, haría falta una autorización o solicitud judicial, ¿no? Y luego me temo que, y luego habla sobre el tema de jurisprudencia y demás. Pregunta, me temo que la docente podrá alegar intrusión o ataque a su privacidad, etc. Esto en relación a lo que acaba de comentar Felipe, y lo hemos visto en anteriores webinars, hemos estado hablando de temas de procedimientos, de temas de cuando entregamos una cuenta y demás. Tener en cuenta que, tal y como ha comentado Felipe, y lo ha dicho estupendamente, el G Suite es un entorno, entre comillas, empresarial que se está utilizando dentro de un cole. Es decir, el cole está trabajando más que otra cosa como si fuera una empresa. Lógicamente, cuando yo entrego una herramienta, que en este caso es una cuenta de G Suite, a un usuario, tengo que informarle de eso. Ya de esto estuvimos hablando. Y esto es un tema de protocolos, que son protocolos que se establecen cuando tenemos un alta o tenemos una baja. En este caso, esto estaría dentro del protocolo de alta, es decir, informar al usuario de qué tipo de cuenta, de lo que puede, debe o no debe hacer con esa cuenta y hasta dónde se puede llegar. Porque, lógicamente, al ser una cuenta auditada, es justamente eso, podemos auditar toda la información. Ya entran, en meternos ya en de temas de abogados y de temas de jurisprudencia. Como bien ha dicho Felipe, nosotros no somos abogados y no lo sabemos, pero lógicamente, si yo he informado a un usuario o a alguien de que podemos llegar a una cosa y hay una serie de protocolos para que se utilice esta herramienta, lógicamente la razón la llevará siempre en este caso el centro o el director o quien haya establecido este protocolo, porque están avisados. Sí, como decía Santi, y vuelvo a recalcar, simplemente lo más importante a tener en cuenta aquí es de quién tiene la propiedad de esa cuenta. Y la propiedad de la cuenta no la tiene ni el empleado, ni la tiene el alumno. La tiene la institución. Por lo tanto, la responsabilidad sobre el contenido de esa cuenta es de la institución, por lo tanto, puede auditarla en cualquier momento. Vale, veo por aquí otra pregunta. Salvador Torres dice, en el curso pasado tuve que acceder a Vault sin saber cómo iba porque una alumna accedió al correo de una compañera de clase haciéndose pasar por ella. No conseguí saber quién fue. ¿Se puede saber quién fue con Vault? No. No. Y te explico el por qué. Vault nos identifica al usuario. Si ha habido una suplantación de identidad, es decir, que ha entrado con la cuenta, lo que tenemos es un problema sobre la cuenta. Es cierto que en la consola de G Suite tenemos un informe de inicios de sesión. Mediante ese informe de inicios de sesión te da la IP del usuario que se ha conectado con la cuenta, ¿vale? También en el caso del uso de los Chromebook podéis averiguar en qué Chromebook se ha iniciado sesión y cuándo, ¿vale? De esa manera podríais ver quién ha iniciado sesión. Lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer, no. Evidentemente, si hay un comportamiento no adecuado, casi siempre no lo haces con tu cuenta. Lo haces con la cuenta de otra persona. Pero contestando específicamente a tu pregunta, desde Vault no podemos identificar quién hay detrás de ese usuario. Vale, pregunta también Paco Fernández, que pregunto cómo activo Meet de forma indefinidamente.
realmente, Paco, me vas a perdonar porque no sé si te estás refiriendo a la configuración de Meet dentro de Vault o a la configuración de Meet dentro de G Suite. Si estamos hablando si estamos hablando de lo que es la retención, lógicamente, efectivamente, para poder activar una retención de un servicio, ese servicio tiene que estar activado en consola. Con lo cual, si tú, por ejemplo, Meet no lo tienes activado en servicio, como servicio en la consola no lo tienes encendido, pues realmente no vas a poder cumplimentar, no vas a poder... Santi, lo que creo que le está pasando es que la primera vez que entras en Vault, si no lo has tocado nunca, me ha venido a la memoria, te aparece un mensaje acerca de Meet. Tienes que marcar el check que te sale y darle a aceptar y ya te cambia la pantalla a esta que estoy mostrando yo ahora mismo, donde puedes establecer la regla de conservación indefinidamente sobre Meet. Creo que van por ahí los tiros. Si no, por favor, vuelve a preguntarnos a ver si podemos centrar más tu pregunta. Sí, creo que era eso porque ha puesto dentro de Vault. Vale. Pues dentro de Vault, cuando entras en conservación, hay una ventana que te pide que actives la regla de conservación para Meet. Y una vez hecho... Era lo que has comentado. Perfecto. Genial. Genial. Bueno, pues siguiente pregunta es de... Amalur León. Amalur León. Según he entendido, es recomendable activar Vault para todo el dominio, incluso tenemos unidad organizativa de familias. Sí. Vuelvo a repetir que sí. Porque aunque sean familias, la propiedad de la cuenta es del centro. Las familias, si le proporcionáis una cuenta, le estáis proporcionando una cuenta corporativa, ¿vale? Aunque, y esto lo digo con dudas, esto tendría que ser un abogado, aunque creo que no estamos obligados, como decía antes, Santi, a notificar que es una cuenta que se puede auditar, que es una cuenta que tal, siempre es muy recomendable. Siempre que entreguéis una cuenta de G Suite o de cualquier tipo de herramienta, debéis darle unas condiciones de uso al usuario, ¿vale? Para que sepa a qué está expuesto. Vale, comenta también Bego, nos pregunta que si tenemos alguna cláusula informativa para padres, alumnados y docentes en relación a, supongo que en relación al tema de Vault. A ver, en relación al tema de Vault, explícitamente de Vault, no. Como hemos comentado en anteriores webinars y en la documentación que a la que podéis acceder directamente a la página web que os vuelvo a poner en el chat, ¿vale? Que ahí tenéis todos los webinars, tenéis todos los enlaces que tenemos realizados. Ahí tenemos unos ejemplos que proporciona directamente Google para la comunicación a los padres y para la comunicación directamente a los propios usuarios. Vale, un momentito. La siguiente es igual. Sí. Lola Bravo. ¿Se puede saber desde Vault el email completo de un usuario que entra en Meet y no es de la institución? No. En Meet, en videollamada, no estamos capturando la información. Creo que te refieres, Lola, a una videollamada. Tenemos una herramienta, no viene al caso, pero voy a tratar de mostrarosla. Se llama herramienta de calidad de Meet. No sé si en esta consola estará activa. Creo que no. ¿Te puedo hacer una aclaración con tu permiso? Sí. A ver, disculpadme todos los asistentes porque estoy viendo algunas preguntas que me estáis haciendo el tema de Vault para correo de spam, si podemos ver ciertas cosas y demás. Tener en cuenta... nosotros es como siempre lo estamos orientando y cuando nosotros damos las formaciones o yo, por ejemplo, doy la formación y hablamos de esta herramienta, tener en cuenta que esta herramienta solo van a tener acceso los superadministradores, es decir, el administrador principal y su utilización va a estar restringida exclusiva y llanamente a cuando haya un problema, por así decirlo, perdonadme la expresión, sea un problema gordo. Es decir, a ver, Vault no es una herramienta que podamos estar utilizándolo como una herramienta en consulta. Voy a mirar a ver esto, voy a mirar por lo que ha estado comentando Felipe del tema de la revisión de toda la información que tenemos. Con lo cual, realmente esta herramienta tiene que estar activa porque es la forma que nosotros tenemos de que la podemos utilizar si ha ocurrido algún percance, ya sea del tipo que haya sido, pero siempre y cuando el centro ha establecido una política o un protocolo en relación a lo que pueda pasar. Mientras tanto, Vault no se va a utilizar. Por eso, el tema de no puedo mirar si el spam, es que realmente para la parte del spam hay otra serie de herramientas que podemos utilizar. Disculpadme, que quería hacer esto. Yo no acabo de entender, aunque ahora vuelvo con la pregunta de Lola, la pregunta de Pablo, ¿se puede hacer Vault del correo spam? No acabo de entender, no sé si Pablo la quiere reformular a lo mejor,
y tratamos de contestártela mejor. Volviendo a la pregunta que nos hacía Lola, si te refieres, Lola, a las videollamadas, con la herramienta de calidad de Meet, yo puedo ver el correo electrónico completo de los usuarios que pertenecen a mi organización. De los usuarios que no pertenezcan a mi organización, no puedo hacer nada en Vault, por supuesto. Solo puedo auditar la información de los usuarios de mi organización o de los documentos de mi organización. Y en la herramienta de Meet tampoco voy a tener el correo electrónico completo, simplemente porque estaríamos vulnerando la ley de protección de datos y estaríamos vulnerando la privacidad del usuario. Ahora mismo, en este webinar, estamos conectados alrededor de 74 personas. Yo no estoy recapitulando el correo electrónico de nadie. Aquí cada uno se ha conectado con su cuenta, o se ha conectado sin cuenta, o se ha conectado como mejor le haya venido. Pero nosotros no podemos recapitular toda esa información. Sería ilegal. Espero, Lola, haberte contestado a tu pregunta. Vale. Juan Antonio Rubio nos pregunta, si el auditor administrador de Vault comete una infracción, ¿deja rastro y puede ser descubierto o puede eliminar la infracción y nadie se entera? No, se pueden eliminar. Si alguien ha metido ya la pata, más vale que no le pillen, pero no se pueden eliminar las auditorías. Si no, no tendría sentido. Si no, una auditoría de la que tú puedes borrar el rastro no tendría ningún tipo de sentido. Ni ningún tipo de poder. No valdría para nada. La siguiente pregunta de Pablo. Si salta una alarma de G Suite en el correo, como que ha marcado el alumno de muchos mensajes. Pablo, por favor, Pablo Torrado, por favor, quítate, activa tu micrófono y haznos la pregunta porque realmente, discúlpame. No somos capaces de entenderte, Pablo. Vale, perdone. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pablo. Es que te lo puse antes, pero como se cortó y no te la saltaste, pensé que a lo mejor... Bueno, a ir al grano. Me saltó como administrador de G Suite que había una cuenta de un alumno que había marcado muchísimos correos en spam. Claro, automáticamente yo pensé, bueno, pues puede ser a lo mejor que la están acosando o cualquier cosa. Entonces, por un momento dado, pensé en intentar hacer algún tipo de Vault para ver qué tipo de correos les estaba llegando a esa alumna y que había metido en el spam para poder un poco, pues bueno, actuar desde el centro. Vale. En ese sentido, sí, podrías ver el correo electrónico de esa alumna, pero tú no puedes buscar por spam. Tú puedes hacer una búsqueda, como has visto, basada en palabras. No puedes ver la bandeja de entrada de spam. En ese caso, lo que yo haría es hablar con la alumna, con la usuaria, y decirle, oye, a ver qué te está pasando, muéstrame tu bandeja de entrada, vamos a ver qué problemas tienes y actuaríamos no sobre Vault, sino sobre las reglas de Gmail, ¿vale? Para actuar sobre spam, porque muchas veces, o la mayoría de los casos que yo me he encontrado que le entra mucho spam, es que están registrándose con la cuenta del colegio en todo lo que llega a sus manos. Luego le empiezan a llegar correos y lo marcan como spam. Vale, muchísimas gracias. A ti. Gracias. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Amanur León nos pregunta, si un centro trabaja con G Suite y no tiene activada la herramienta de Vault, ¿puede tener problemas legales? Entiendo que es recomendable tenerlo activo. Es decisión suya. En cuanto a si puede o si no puede tener problemas legales, no te sabría decir, porque desconozco la legislación y, como he dicho antes, no soy abogado. En cuanto a qué es recomendable tenerlo activo, sin duda. Lo recomendable es tenerlo activo para todo el mundo y no tener que usarlo nunca. Jamás. Eso es lo más recomendable. Tú estás cubierto por si hay cualquier tipo de problema, pero ojalá no lo tengas que usar nunca. Ya os digo, tendríais que contactar a lo mejor con un abogado o con un experto en legislación sobre centros escolares y ver qué se hace. Aunque lo mejor es que sobre esto tengáis un reglamento interno y lo cumpláis a rajatabla. No sé, Santi, si no hay más preguntas. No tenemos más preguntas, no hay más preguntas. No sé si alguno más quiere aprovechar, que nos quedan todavía unos minutos. Si queréis aprovechar, podéis seguir poniéndolas en el chat. Y si nadie más tiene preguntas, pues nada, daremos por finalizado el Meet.
Vale, para todos los que, os pido por favor a todos los que querráis, evidentemente voluntario, estoy poniendo en mi pantalla y en la presentación, tenéis un enlace para darnos un poco de feedback acerca de qué os ha parecido el webinar, cosas a mejorar, cosas a cambiar e incluso podéis proponernos algún webinar para hacer. Como digo, este webinar de Bolt ha surgido por pura petición de la gente que ha estado asistiendo a nuestros webinars. Hemos tratado de recoger el testigo y hacerlo lo antes posible. Y tenéis dentro de ese mismo formulario un campito, si nos dejáis vuestro correo electrónico, os podemos compartir la presentación para que tengáis acceso de visualización a la misma y la podáis repasar cuando querramos. Creo que también se colgará el vídeo de este webinar y tendréis acceso a él, aunque no lo sé, porque creo que eso depende del departamento de marketing, pero vamos, supongo que como en los anteriores se ha colgado, en este también se... Sí, efectivamente, es lo que le iba a comentar a Jorge, que comenta que si hay tutoriales del propio Google, efectivamente, tened en cuenta que todo lo de G Suite tenéis en Google, tenéis más que tutoriales, tenéis lo que es la información. Y pregunta también la compañera que efectivamente en la misma página de Aprender a Distancia, de nuestra propia página web, en la parte de webinars, vais a tener también el vídeo de este webinar. Vale, por petición pongo por aquí la dirección por chat, la dirección del enlace. Muchísimas gracias a todos.